Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común: animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Hola a todos, bienvenidos al podcast de nuestra generación. Mi nombre es Rodolfo Soruco, soy pastor de la Iglesia Bautista Trinidad en la comuna de Quilicura y tengo el placer de compartir con ustedes en esta sección de teología mientras que intentamos dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué pasa con el alma al morir? Respecto de esta pregunta hay diferentes posiciones y desde que el hombre tiene uso de memoria, las personas piensan, meditan, filosofan respecto de este tema. Dentro de las corrientes de pensamientos o las posturas, las posiciones que hay respecto de qué sucede con el alma, entonces podríamos encontrar dos en general. Una es el dualismo, que afirma que el cuerpo es malo y el alma es buena, y el alma entonces está cautiva en el cuerpo y ésta es liberada cuando muere finalmente, ¿cierto?, el cuerpo. Entonces, en ese momento, el alma tiene libertad de hacer lo que quiera, ¿cierto? Entonces, de este también corriente de pensamiento se desprenden aquellas posiciones que afirman sobre la reencarnación y cosas por el estilo, ¿no? Número dos, también una de las posturas en general respecto de este tema es el aniquilacionismo, que afirma que tanto el cuerpo como el alma acaban con la muerte. Es curioso pensar en esto, porque muchas de las personas que afirman esta posición, el aniquilacionismo, la destrucción total del cuerpo y el alma, son religiosas, no necesariamente cristianos bíblicos, pero religiosos. En este lugar están las personas que dicen: Dios no podría condenar a una persona por un pecado por toda la eternidad. Entonces, humanizando, ¿cierto?, a Dios y llevándolo, ¿cierto?, a un pensamiento que entonces no condice con la palabra de Dios. Por otro lado, una tercera opción podríamos encontrar aquí el cristianismo bíblico, que afirma la perpetuidad del alma, un alma eterna, no igual que Dios, sino como Dios, porque Dios no tiene principio ni final, pero todas las almas, todos los seres vivientes creados por Dios tienen un principio. Por lo tanto, somos eternos, no igual que Dios, sino como Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De manera muy interesante, la palabra ser es la misma palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como alma y también en el Nuevo. Entonces, Dios crea al hombre y proporciona al hombre un alma eterna, ¿cierto? Entonces, según este versículo. Entonces, el alma, y según este texto, no es solo la vida de Dios en nosotros, más bien es la conciencia de ser o existir, ¿cierto? Entonces, hay muchos seres en la creación, ¿cierto? Animales, bestias marinas, aves del cielo y el ser humano. Pero solo uno es consciente: el ser humano. Ese es el alma de Dios en nosotros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento describen la esperanza de la continuación del alma humana después de la muerte. La Biblia nos enseña que Dios crea todas las almas, como lo vimos en el libro de Génesis. También la Biblia nos enseña que toda alma fue creada por Dios para adorarle. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Y también la Biblia nos muestra que Dios espera tener una relación perpetua con nosotros a través de todo nuestro ser. En el siglo I, y revisando los evangelios, esta discusión estaba tan latente como en el día de hoy.
Y Jesús tuvo que lidiar con este asunto ya en el siglo I, mientras que él desarrollaba su ministerio. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante, hay una pregunta que le hacen unas personas a Jesús, la pregunta sobre la resurrección. Ellos le preguntan planteando un caso hipotético, unas personas que pertenecían a una secta religiosa conocida como los saduceos, los cuales no creían en la continuidad del alma después de morir. Por supuesto, tampoco creían en la resurrección. Estos plantean un caso hipotético llevado al extremo y le hacen una pregunta a Jesús. Ellos dicen que si un hombre tuviera una esposa y muere, bueno, la ley judía decía que el hermano debía levantar descendencia para su hermano, ¿cierto? Entonces, en este caso hipotético menciona cómo 7 hermanos van muriendo y la esposa va pasando de uno a otro. Y la pregunta es, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron en la resurrección? Aunque ellos no creían en la resurrección, no creían en la continuidad del alma, plantean este caso para intentar pillar a Jesús respecto del asunto este. Pero Jesús responde de una manera consistente. Versículo 29. Entonces Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todas las personas que se encuentran dentro del aniquilacionismo, dentro del dualismo, viven de espalda a las Escrituras y de espaldas al poder de Dios. Las Escrituras nos muestran cómo Dios creó todas las almas, las creó para que le adoren y las creó para tener una relación perpetua con el ser humano. Las Escrituras dan testimonio del poder de Dios y cómo Él con su palabra puede dar y quitar la vida. Por lo tanto, estas personas que hicieron la pregunta a Jesús vivían de espalda a estas verdades. No erréis, no ignoremos las Escrituras ni el poder de Dios. El alma es eterna, perpetua. El alma fue dada por Dios y el alma ha sido creada para adorar a Dios. Entonces, no obstante esto, surge una segunda pregunta. ¿Quién es el que pudiera estar interesado en que las personas crean que el alma se destruye al morir? ¿Quién podría estar interesado en que las personas crean que cuando morimos se termina todo, que no existe nada más allá? ¿Quién podría estar interesado en que las personas creyeran que el alma después de la muerte puede quedar en libertad de hacer lo que quiera, ¿cierto? Reencarnar en otro ser vivo o moverse según su antojo? Eso es, y el que está interesado en eso es el enemigo. Y no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, Satanás, la serpiente antigua, les dice a Adán y a Eva, más bien en este caso en particular a Eva, no moriréis. Entonces, todas estas creencias de que el alma queda en libertad, de que hay almas penando, de que existe un purgatorio, todas estas creencias se desprenden de la mentira del Génesis de que no moriremos. Entonces, la Biblia nos muestra entonces cómo Dios crea las almas para que le adoren y tener una relación. Entonces, la Biblia no solo nos muestra de dónde viene el alma o su propósito, también nos enseña cuál será su destino. Y en la palabra de Dios, la Biblia es clara al respecto de que hay solamente 2 destinos posibles. La muerte, que es la separación eterna de Dios en el infierno, o vida eterna junto a nuestro Salvador. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, la Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por supuesto que este versículo no está afirmando que Dios destruirá el alma, ¿cierto? O terminará todo.
La Biblia dice que Él puede hacerlo por su poder. Entonces aquí nos muestra la Biblia, ¿cierto? Que el alma no puede ser matada. Versículo 28. El alma es eterna y de cada persona depende cuál será el destino eterno de su alma. Aquí la diferencia lo marcará lo siguiente: creer en Jesucristo o no. La Biblia enseña que si una persona pone su fe en Jesucristo y cree de todo corazón en el Evangelio Salvador, su alma, entonces al momento de morir, va al paraíso, a la presencia de Dios, esperando el día de la resurrección. La Biblia enseña que si una persona no ha creído en Jesucristo, su alma ya está condenada a una separación eterna de Dios en el infierno, esperando el día de la resurrección, donde Dios dará nuevamente los cuerpos a cada alma para que pasen la eternidad en el destino que ellos eligieron. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.